Comunicación telefónica en la primera nota de esta mañana con el doctor César Lerena, autor de varios libros como por ejemplo Malvinas y biografía de la entrega, o Atlántico Sur y Reforma Federal Pesquera, y justamente para hablar de lo que tiene que ver con los recursos hitícolas, esa otra llanura azul que tenemos y a veces no tan bien explotadas, e incluso si lo son, lo es por el capital foráneo, y vemos pocos los beneficios en nuestro país. Y ya paso a saludarlos. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Mauro Senesi saluda de este lado. ¿Qué tal, Mauro? Buen día a la audiencia de la radio. Bueno, César, preguntarte justamente todo lo que tiene que ver con el mar argentino. Estábamos hablando de puerto a puerto, prácticamente de Mar del Plata a Bahía Blanca, y lo que tiene que ver justamente con este recurso, como hacíamos en la presentación hitícola, que es poco aprovechado, por lo menos a mi juicio, por los intereses nacionales. No sé cómo lo ves vos, cuál es tu óptica. Bueno, efectivamente, esto tiene que ver con el desconocimiento de que la Argentina es un estado marítimo, ¿no? El desconocimiento general de que la Argentina es un estado marítimo y que hay un recurso importante que ese mar provee. La Argentina, para la gente en general, la divulgación popular, es un país netamente agropecuario, y de hecho su economía también tiene mucho que ver con esa imagen o ese concepto que tienen los argentinos. Pero la Argentina tiene más mar que continente territorial, ¿no? La Argentina pertenece al continente americano y junto al continente antártico tiene unos 3.700.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la superficie marítima, insular y la plataforma externa exterior de la Argentina alcanza los 8 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es un territorio mucho más importante que no está incorporado en la cultura de los argentinos, y esto hace que pasen cosas como, por ejemplo, haya una pesca ilegal importantísima, una pesca ilegal que se produce, por un lado, por la ocupación británica en Malvinas. En general se conoce que el Reino Unido está ocupando Malvinas, las islas Georgia del Sur y Sandwiches del Sur. Se desconoce que, además de eso, el Reino Unido ocupa un territorio superior al 1.600.000 kilómetros cuadrados del territorio argentino marítimo. Y ahí los británicos están explotando unas 250.000 toneladas de pescado y calamares en particular, ¿no? Que es lo que le ha permitido el sustento a los isleños todos estos años, porque la economía de las islas depende en un 75% hasta hoy de los recursos pesqueros. Bueno, eso para que nos demos una idea, ese producto, con su socio principal que es España, y que ha constituido sociedades mixtas españolas británicas, llega a España y ahí se distribuye a Europa y compite lógicamente con nuestros productos, que uno de nuestros mayores compradores es precisamente España. Ahí se da la paradoja bastante insólita de que precisamente sea España, un país que ha reconocido la soberanía argentina de Malvinas, el que sea el principal socio y le abra la puerta en la Unión Europea a los productos de Malvinas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una pesca ilegal de buques chinos, taiwaneses, coreanos y también españoles de los recursos migratorios que van de la zona económica exclusiva argentina. Para que entiendan los oyentes claramente, el mar, por la Convención de las Naciones Unidas, está de alguna manera limitado por algunas áreas. La primera, que va de la costa a las 12 millas, que es lo que se considera mar territorial y de jurisdicción de las provincias del litoral marítimo. Y después está desde las 12 millas hasta las 200 millas, eso es lo que se llama zona económica exclusiva argentina.
Y entonces, de esa zona migran peces, igual que lo hacen los pájaros, una migración que es por razones alimentarias, de reproducción, climáticas, etcétera. Y esa migración se hace en forma anual, de tal manera de que hay un número importantísimo de buques extranjeros que van de los 150 a 500 buques extranjeros que pescan a distancia, que se apropian de esos recursos migratorios argentinos. Y ahí la Argentina tiene una pérdida del orden de las 750.000 toneladas anuales. Sí. Para darnos cuenta de lo que significa eso, deberíamos tener presente que la Argentina está desembarcando unas 800.000 toneladas de pescado anualmente en los distintos puertos del litoral patagónico. Y eso, sí, con Jornales, por ejemplo, hace 2 años que comenzó a hacer la actividad pesquera aquí en el puerto de Bahía Blanca, que mayoritariamente siempre ha estado vinculado con el movimiento cerealero, oleaginoso y cada vez mayor protagonismo en lo que refiere con el petroquímico, pero hace unos años comenzaron inversiones en el sector pesquero y nos decían que es importante por los jornales que mueve esa actividad. Pero no solamente en cuanto a lo que tiene que ver la pesca, sino que también la industria de itícola, con lo que refiere también a las fabricaciones navales. Argentina está perdiendo allí muchos recursos. Por ejemplo, uno lo puede ver, la cantidad de divisas que se van por alquilar fletes con transportes del extranjero. Claro, bueno, la Argentina ha tenido prácticamente, o más bien no ha tenido ninguna política industrial naval, ¿no? Y la que ha tenido se la ha limitado y se ha reducido las posibilidades de que la industria naval, tanto pública como privada, pueda fabricar, acompañar a las necesidades precisamente, entre otras, de la industria pesquera, pero también de la industria de la flota mercante, ¿no? Claro. Nos pasa que los fletes que estamos pagando es en sí una industria, un monto que anda en el orden de los 5.000 millones de dólares por año que la Argentina está perdiendo. Eso es, imaginémonos lo que puede producir en materia de industria naval, exactamente. Por otro lado, esto se enmarca de una política nacional, al menos errónea, vamos a ponerlo para no generar otras dudas que puedan ser las razones por las cuales este mar y esta actividad está desatendida o no atendida como debe ser, y los gobiernos de turno han venido aceptando esta pesca ilegal sin ningún tipo de acción al respecto. Por ejemplo, desde el año 98 está establecido en la ley de pesca vigente, que es la 24.922, está establecido que los buques que pescan en territorio nacional tienen que tener permiso de la autoridad de aplicación, o sea, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sin embargo, esta flota extranjera que pesca, por ejemplo, en Malvinas, lo hace con pesca ilegal, con licencias ilegales británicas, y el gobierno no ha colocado una sola sanción a esos buques. Entonces, es llamativo, por otro lado, también la presencia de buques mayoritariamente chinos, pero como dije, también españoles, y aquí el Estado no ha actuado de la manera que tiene que actuar frente a España, con la energía necesaria para terminar con esta pesca ilegal de buques españoles, pero para dar una idea de la dimensión que tiene esto, solamente, por supuesto, que los ingresos que se pierde, que la Argentina pierde por esta pesca ilegal, y digo pesca ilegal, hay una cierta confusión en general en la divulgación popular de estos temas, porque no solo son buques que pescan dentro de la zona económica exclusiva argentina, que como dije son hasta las 200 millas, sino también buques que están pescando los recursos migratorios argentinos. Y en ese sentido, la pesca que están realizando estos buques, contrario a la opinión de muchos funcionarios públicos, entre otros el subsecretario de Pesca y el mismo secretario de Malvinas, que dicen que esa pesca es legal, la pesca me estoy refiriendo en alta mar, contrario a lo que opinan esos funcionarios de otros,
La pesca en alta mar es ilegal. En las condiciones que se está produciendo es ilegal. Y hay más de 50 razones para decir eso, pero le voy a decir 3. Por favor. Para que sea, más concreto. La primera, que la convención, la norma con la que la pesca a nivel internacional se rige, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece que en alta mar la pesca es libre, efectivamente, es libre, pero de ninguna manera puede ser depredatoria, y entonces establece 3 pautas básicas. La primera, esos buques que pescan a distancia tienen que ser controlados por los estados de origen. Es decir, España, cuando sus barcos van a pescar a Malvinas o van a pescar a alta mar, no puede desatenderse de lo que está ocurriendo en alta mar respecto a sus buques. Entonces esa es la primera condición por lo cual esa pesca es ilegal. La segunda, que también la convención establece, en esa área, en alta mar, debe establecerse en forma anual lo que se llama la captura máxima sostenible. ¿Qué es esto? Es lo máximo que se puede pescar sin depredar, es decir, permitiendo la reproducción y la existencia del recurso a perpetuidad. Y esto tampoco ocurre. Y la tercera cuestión, que también la Convención plantea, de que la pesca en alta mar no puede causar daños a terceros estados. Y entonces, esa pesca en alta mar que están realizando chinos, taiwaneses, coreanos y españoles, en el límite de las 200 millas, apropiándose de los recursos migratorios argentinos y uruguayos, y en particular podrían ser los brasileños también, que son los 3 países que son estados ribereños con los que el Atlántico Sur baña sus costas. Ese recurso está siendo apropiado sin ningún tipo de control. Entonces, esas 3 razones, por ejemplo, esta última debiera motivar al menos acuerdos entre los países que pescan y los estados ribereños, para buscar una fórmula equitativa que permita seguir pescando, pero a su vez los estados ribereños seguir también haciéndose de ese recurso. Y esas 3 condiciones hacen que la pesca en alta mar sea absolutamente ilegal. Y César, uno de los motivos que nos interesaba esta charla es porque en la última semana se ha hablado mucho de lo que está sucediendo en Tierra del Fuego e intereses capitales chinos. Sabemos que el Atlántico Sur está teniendo una importancia a nivel geopolítico con el ascenso justamente de China como potencia económica, rivalizando con los Estados Unidos, y el temor que tiene justamente el país asiático ante un eventual cierre de lo que es el Canal de Panamá, que sabemos que siempre ha sido dominado por los capitales estadounidenses, y también el estrecho de Malaca, una zona sensible del sudeste asiático, donde la mayoría de los países ribereños de esa zona son contrarios a los intereses de China. Entonces eso termina haciendo de el Atlántico Sur y el paso por el Pacífico más la proyección antártica un lugar de suma importancia en este nuevo mapa geopolítico que se está rediseñando en los últimos años. ¿Qué opinión tenés respecto a esto que se ha dado la última semana, titulado por los medios como un puerto chino? ¿Qué tanto es así ese titular? Bueno, efectivamente coincido con las afirmaciones que has hecho recién, Mauro. Acá hay cuestiones que nacen de una ley, que es la ley 24.093 de puertos, precisamente han flexibilizado la posibilidad de que los puertos se puedan privatizar. Esto es una ley del gobierno de Menem, donde de alguna manera transfiere gran parte de los puertos nacionales, o mejor dicho, todos los puertos nacionales salvo el de Buenos Aires, a los ámbitos provinciales, y en algunos casos se han privatizado. Ahora, la ley también establece claramente que a la hora de cualquier acuerdo que se pueda llegar, debe tenerse en cuenta el lugar donde se encuentra el puerto, las cuestiones de defensa y seguridad y otras,
de tal manera que hay que entender que en la situación que vive la Argentina, y yo acabo de describir en cierta medida parte, de ocupación del Atlántico Sur por parte del Reino Unido, y cuando digo esto hay que darle la dimensión a la ocupación que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur, porque no son solo Malvinas, Georgia del Sur y sándwiches del Sur, que son 20.000 kilómetros cuadrados, sino que el Reino Unido ocupa 1.639.900 kilómetros cuadrados. Y para darnos cuenta de la dimensión de lo que significa eso, además de la posibilidad de que de esa manera esté obteniendo los recursos que dije, que son unos 250.000 toneladas por año, para darnos cuenta de la dimensión, tenemos que, si traspolamos esa superficie que acabo de decir, el Reino Unido estaría ocupando toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, San Juan y Formosa. Entonces, mencioné provincias que son limítrofes para darnos cuenta la gravedad de la situación. Entonces, el Atlántico Sur, más allá de que el gobierno no haya establecido una hipótesis de conflicto, lo cual me llama poderosamente la atención, porque teniendo ocupado y explotado los recursos argentinos por parte del Reino Unido, es insólito que no tenga una hipótesis de conflicto. Tal cual. Pero así todo, los puertos del litoral marítimo son todos estratégicos frente a esta situación. Entonces, la presencia china en el Atlántico Sur a través de la pesca no es solamente una cuestión que es porque la base es hacerse de la proteína que el mundo requiere, más de una proteína de la calidad como es la del pescado, que es un aminoácido esencial importantísimo, solamente comparable con la leche materna. Entonces, más allá de eso, la presencia de buques chinos es también una cuestión estratégica de ocupación del mar. Y es legítimo y entendible, más que legítimo, es entendible que China quiere hacerse de puertos en el Atlántico Sur. Es obvio que quiere hacerse, porque es una cuestión estratégica, como bien has definido, es el paso al Pacífico, al Índico y el acceso a la Antártida. Más allá de la ocupación territorial y el control del tránsito de cargas, que los grandes buques cada vez ya no pasan, algunos por el canal de Panamá por su tamaño y además porque está bajo control de Estados Unidos. Entonces, por un lado, el Reino Unido, a partir del Brexit, ha fortalecido su condición de país de marítimo y con una flota naval importantísima, y a través de los archipiélagos y otros que conforman la Comunidad de las Naciones Unidas, la Comunidad de las Naciones, el Commonwealth, tiene innumerables puertos el Reino Unido en todo el mar mundial, y China va por lo mismo. El Reino Unido tiene cerca de 50 áreas marinas, que le llama áreas marinas protegidas alrededor de esos archipiélagos, que son superficies mayores a los 7 millones de kilómetros cuadrados, mientras que el Reino Unido es una pequeña isla de 245.000 kilómetros cuadrados. Entonces, es lógico que China pretenda también tener puertos en el Atlántico Sur, en función de que es un espacio estratégico. No pensemos que los británicos están cuidando a 3.000 isleños que viven en Malvinas. Es una cuestión absolutamente estratégica. Y los chinos van por lo mismo, por hacerse de puertos en todo el mundo. El problema no son los chinos ni los británicos, somos los argentinos los que tenemos que poner límite a esta cuestión. Entonces, lo que ocurre con una empresa estatal china en Tierra del Fuego, nosotros entendemos, yo entiendo, que la inversión extranjera, en la medida que sea legítima y genere trabajo y nuevos recursos para la Argentina, etcétera, y no sea solamente una extracción de recursos naturales, como ocurre, como muchos países desarrollados están haciendo. Ya no se invade solamente a través de la guerra a los países, sino que se
sustrae los recursos que son necesarios para esa potencia. Entonces, salvando esa cuestión de que cualquier empresa, extranjera o no, para sus depósitos, cámaras, elementos necesarios para la logística empresaria, una cosa es eso y otra cosa es la administración de los puertos, como la administración del mar o la administración de los espacios fluviales. Eso tiene que estar en manos del Estado argentino, que fija las políticas y de ninguna manera puede aceptar, por ejemplo, que ese puerto pueda ser usado para hacer logística a los 500 buques extranjeros que pescan en el área del Atlántico Sur, o que sirva de plataforma para la llegada a la Antártida y competir con la Argentina respecto a los derechos. Entonces, el gobierno de Tierra del Fuego comete un error, primero que no está habilitado para ceder esa soberanía de un puerto. Primero eso, porque la ley 24.093, a pesar de ser privatizadora, es una ley que tiene un par de artículos que hace mención precisamente de que depende mucho del lugar donde esté ubicado. Es impreciso, pero es suficiente, digamos, aspectos relativos a la defensa y la seguridad. Entonces, imaginémonos, si los puertos extranjeros se instalasen en Río Grande y otras localidades de cara al mar en el Atlántico Sur, por empezar tendríamos enfrente a Malvinas, ¿no? Y además el control de todo el tránsito en esa zona es una barbaridad eso. César, lamentablemente el reloj nos apremia y ya tenemos que estar dando paso a la tanda y al informativo de las 10 de la mañana. Te agradecemos esta llamada y seguramente estamos en contacto para poder hablar y ver si esto tan importante, tan vital y estratégico para los intereses nacionales está en la campaña. Por lo menos algunos de los candidatos lo llegan a hablar un poco de toda esta situación. Sabemos que en estos días lo que prima son los intereses personales, el nombre y el ego un poquito, pero bueno, ya después formalizada la campaña esperemos a ver si alguno de los sectores hace mención a esto que se está viviendo en una actividad económica y estratégica a los intereses nacionales como es la cuestión marítima. Bueno, sería extraordinario que ocurra. Ojalá puedan ser ustedes el nexo para que los políticos hablen de estos temas. Bien. Muchas gracias, Mauro, por esta oportunidad de expresar estos temas complejos. Que tengas una buena jornada, César. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Allí pasaba el doctor César Lerena, quien nos explicaba esta situación que sucede en el mar argentino, también en la zona económica exclusiva de nuestro